Mario, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todas, a todos. Ay, pues muchas gracias por estar aquí en este espacio. Muchas gracias, Mario. Hoy vamos a contar tu historia. Pero antes de empezar con Mario, pues también le damos la bienvenida a Héctor Osorio, que es coach, conferencista, capacitador y que también nos va a acompañar justamente con la inteligencia emocional. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo era Mario? Si hago un recordatorio de todo lo que me pasó en la vida desde los 4 años que tenía, que fue cuando me llevó mi papá a ver a mi hermana que había nacido, son recuerdos muy agradables, muy positivos. Algo difícil o traumático, pues nada más fue cuando murió mi papá, que tenía yo 11 años de edad, pero de ahí en fuera fue una infancia normal, agradable. Y dentro de esa infancia que comentas, pues se vivía en otra época muy diferente, ¿no? ¿Qué Sí. recuerdas? ¿Alguna historia así que te haya marcado o puedas recordar de tu infancia, de ese Mario pequeño? Eh, Cuando niños, mi hermana y yo, mis papás tenían recursos económicos, tenían dos ranchos, se llamaba La Chancla y el Poste 17, allá en lo que es ahora la Costa Esmeralda de Veracruz, allá por el río Nautla. Y íbamos todos los fines de semana, nos llevaban allá porque eran plantaciones de plátano y naranja. Entonces estaba no existían las autopistas, ¿eh? O sea, se acababa de enfriar el planeta, entonces todavía no se había pensado en construir autopistas. A nadie se le había ocurrido. Entonces todas las semanas íbamos allá, y recuerdo dos cosas. Primera, pues jugábamos con la tierra y todo eso, y allá la manera de curar una infección es muy sui generis. Eh, Tenía yo los ojos rojos, una conjuntivitis tremenda por ensuciarme con las manos sucias, los ojos tallármelos, y allá me agarraban entre mi nana y unas señoras de ahí y me echaban gotas de limón en los ojos y luego tantito chile verde. ¿De Ahí es limón donde has empecé, dicho, Mario? Y ¿No te chile oí? verdes. ¿Limón y chile? sí, ahí es donde empecé a aprender palabrotas y a decirlas que yo no conocía. Es una anécdota. Y la otra es que en época de estiaje, la, el, los niveles del río Nautla bajaban y entonces eso permitía que las manadas de coyotes bajaran a matar y a comerse a las gallinas. Entonces, mis papás tenían perros pastores adiestrados para eso. Y yo me acuerdo que la chancla, porque el poste 17 casi no, la chancla era en forma de L y las puertas eran de puertas mosquitero. Entonces, yo me acuerdo que con cierta frecuencia, ya en la madrugada, empezaba a oír voces y disparos. Soltaban a los pastores alemanes porque los lobos habían llegado ya a la finca. Y en una ocasión, mi papá me dijo, mete a los niños con la nana. Yo siempre tuve una nana que fue mi segunda madre. Mételos a la habitación porque ya están muy cerca. Entonces, nos metieron con mi nana, a mi hermana y a mí, y atrancaron la puerta mosquitero por el calor que hacía, nada más, era ese tipo. Y recuerdo que fueron muchos lobos esa vez, no se alcanzaban a ahuyentarlos y mucho menos a matarlos. Entonces se acercó un lobo a donde estábamos nosotros, nos olió y con sus patas empezó a rasgar el mosquitero y a gruñir. Y eso me dejó pues muy impresionado. Tenía yo 5 años, cuando mucho. Wow. Empezó a rascar queriéndose meter hasta que llegó por ahí uno de los trabajadores y le disparó y lo mató, ¿no? Y siempre me impresionó esas cuestiones de que querían atacarnos. Al día siguiente pues todavía por ahí había algunos cadáveres de lobos que tenían que
que recoger y quemar, ¿no? Sí. Esas son las anécdotas que yo recuerdo. Y otra cuestión, las fincas, los dos ranchos estaban cerca de San Rafael, una ciudad de Veracruz. Y dato curioso, los únicos prietos éramos mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Ahí, cuando fue la invasión francesa, se asentaron muchos franceses y establecieron una nueva vida ahí. Y en aquel tiempo, todos los habitantes de San Rafael eran rubios y de ojos azules. Nosotros éramos los prietitos en el arroz. Oye, pero ¿cómo te sentías? Bien, ¿no? Sí, no, a mí, pues esas cosas no me afectaban. El Lisandro, que era el capataz, y todos, la señora, su esposa, sus hijos, bellísimas personas. Wow. Mario, fallece tu padre y ¿qué Ajá. sucede? ¿Qué pasa a partir de este momento? Porque eso es un hito importante en la vida de una persona y de un niño. Yo Sí, recuerdo que claro. mi padre con 10 años no falleció, pero tuvo un accidente muy grande, muy grave. Estuvo a punto de fallecer y indudablemente marcó mi vida y lo tuve que reenfocar. ¿Qué pasó, Mario? Pues tenía 11 años yo cuando mi papá murió. Yo estaba en la calle jugando. Vivía yo en la Ciudad de México y vi cuando pasó el cortejo fúnebre. Pero pues a mi edad más o menos, así entrecomillado, no me afectó tanto. Pero a partir de ahí, pues mi mamá no podía atender los ranchos, no tenía la experiencia, entonces tuvo que pagar deudas, tuvo que venderlos y pues ahora sí que volvimos a un estado económico menor y ahí nos fuimos pues mi mamá nos dijo, somos su nana, que vivió con nosotros toda su vida, su nana, ustedes dos y yo. Y mi mamá empezó a trabajar para mantenernos a todos. Y afortunadamente tenía bueno, no teníamos vehículo, teníamos que usar camión. A mi mamá la asaltaron una vez, le robaron todas las joyas que vendía, a mi nana la golpearon, nosotros no estábamos en la escuela, y mi tía, que era la hermana de mi mamá, su esposo, tío Paco, era gerente de la Cámara de Comercio. Entonces tenían muchos recursos y ese fue un ángel que nos puso Dios en el camino, porque le dijo a mi mamá, te voy a rentar una de las casas por una cantidad simbólica y vénganse a vivir aquí. Entonces ahí ya aumentó nuestra satisfacción. Mi papá pasó por una situación muy difícil porque le dio aterosclerosis, todo lo tuvieron que internar en un asilo, y pues siempre fuimos a partir de ahí, nosotros cuatro, mi hermana, mi mamá, y yo. Y pues así crecí con esa situación. O sea, muchos recuerdos de mi papá no tengo porque pues cuando él murió yo estaba muy joven, ¿no? Claro. Y ese niño, ¿no? El cual al final de cuentas fallece, porque es un niño, fallece su padre, ¿en qué adolescente se convierte? O sea, es decir, vive una situación difícil que muchas personas a lo mejor que nos están escuchando han perdido a su padre o a su madre desde muy pequeños. Y en este caso, ¿en qué adolescente te convertiste? Lo superé. En ese sentido creo tener una resiliencia muy sólida, porque pues conté con los recursos mentales para salir adelante, y mi adolescencia fue muy agradable, muy padre. Siempre fui un niño y un joven muy sano. Ahora pues los jóvenes beben, fuman, se drogan, y mi generación de la adolescencia no era así. O sea, nosotros íbamos a peñas, se le llamaba peña, donde había gente como juglares que tocaban la guitarra y vendían agua de Jamaica, agua de tamarindo,
pero nosotros nunca nos interesamos en ninguna de esas cosas, ni fumar, ni beber. Entonces tuve una adolescencia muy sana, muy padre. Éramos un grupo de 13 amigos que andábamos para todos lados, nos íbamos de campamento, nos encantaba irnos de campamento y crecí con unos recuerdos padrísimos. Fíjate que me viene a la mente, ¿por qué las personas en determinado momento que viven situaciones similares, incluso dentro de la misma familia, puede haber una diferencia del comportamiento de la vida que tenemos? Es decir, alguien que vive una situación como la pérdida de un padre puede volcarse en situaciones no sanas, como tú dices, y otros no. En este caso, ¿crees que haya influido los valores que inculcó tu mamá o la manera en la que te educó tu mamá? ¿O simplemente tú sientes que más que nada es el carácter que tú siempre has tenido, un carácter de lucha, un carácter sano? ¿Qué crees que No, en primer lugar fueron los valores que mi mamá nos inculcó y segundo el carácter que siempre me ha ayudado. Como lo comentaron ahorita, soy de un carácter muy alegre, siempre hago haciendo bromas, contando chistes, tengo esa facilidad, pero son los valores que me inculcó. Cuando yo empecé a trabajar, mi mamá me dijo, ok, yo te he mantenido y has visto que pues, la vida no ha sido fácil para nosotros, entonces te voy a pedir que de todo lo que ganes, me des siempre la mitad. Y así lo hice y no lo hice ni enojado, ni reclamando, ni reprochando. Lo consideré algo justo y natural. Y cada vez que cobraba yo mi quincena, llegaba mi mamá, aquí está la mitad de mi sueldo. Ese fue el tipo de valores que Fíjate que nos ahora en la enseñó ella. actualidad pareciera que los padres, ¿no? A lo mejor no fomentamos tanto la responsabilidad de los hijos, ¿no? Y es un no, no te preocupes, ¿no? Es tu sueldo, tú sal adelante, no te preocupes de mí. ¿Cómo ves ese aspecto de la educación ahora que se tiene con los jóvenes? O que los jóvenes viven en su casa, pero después de muchísimo, ya no son tan jóvenes, sino más bien ya adultos, y siguen dependiendo gran parte de su padre o de su madre, ¿no? Donde viven. ¿Qué piensas? Mira, la vida ha cambiado, lo veo con mis alumnos. Manejan otros valores y tienen otras costumbres. Entonces creo que entonces si vas a seguir viviendo en el pasado, vas a seguir sufriendo. Entonces lo que hice fue adaptarme y aceptar las nuevas condiciones, los nuevos valores que manejan los jóvenes y encontrarle su lado bueno, el por qué, ¿no? O sea, reflexionarlo y todo eso. Pero de ahí a criticarlo, no. Que yo criticar el que no se manejaban estas situaciones como ahora, está fuera de lugar, no es conveniente, porque es como la gente dice, es que en mis tiempos hacíamos esto, pero no, ya no son tus tiempos, no, ahora son otras maneras de pensar. Entonces aquí la palabra bueno o malo no tiene cabida. Ahora, en la etapa de madurez, cuando te enamoras, cuando te casas, ¿cuáles son los momentos más importantes para ti? ¿Cómo llegan tus hijos? ¿Sigue siendo el mismo o hay algo que te hizo cambiar en ese proceso de madurez? Sí, claro. Yo me casé a los 22 años. Me dijeron que iba a ser la primera comunión y salí casado. Pero bueno, y 2 años después llegó mi primera hija, Lorena. Después llegó en el 80, en el 76 mi hija Lorena, en el 80 mi hija Marina y en el 81 mi hijo Mario. Y pues como cualquier familia normal, momentos álgidos, momentos felices, altas y bajas, pleitos, pero ahora que en este año cumplimos mi esposa y yo 47 años de casados. Y pues mis hijos, los tres ya trabajan, y ahí es cuando yo me siento orgulloso, satisfecho y me felicito que entre mi esposa y yo logramos sacar a tres jóvenes con valores,
3 jóvenes con valores. Mario se dedica a los antros, abre antros. Mi hija Lorena es profesora, también ahí le heredé yo, es la más grande, maestra en una universidad. Y mi hija Marina tiene un negocio de galletas de repostería, de galletas artesanales, que ya hay cierto antecedente de esos. Sí. Y ahora, hijo, le digo, porque cuando me iba a casar me dijeron, no seas tonto, no te cases, bla, 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 bla. Pero ahora me doy cuenta de que haberme casado tan joven dio resultado. ¿Por qué? Porque ahora tengo a mis 3 hijos y tengo 4 nietos. Eugenio, Miguel, Fernanda y Montserrat, y ya pues el más grande los 2 que son de mi hija están cursando ahorita ingeniería en el Tecnológico de Querétaro. Mi nieta Fernanda está estudiando una licenciatura y mi nieta Montserrat está a punto de entrar a la prepa. Entonces ahí es cuando yo digo, qué bueno que me casé, porque si me hubiera casado más grande, quizás no hubiera podido verlos. Y además, bueno, también, Mario, me viene una pregunta. Tú te has dedicado más a la parte de administración, porque estudiaste administración, ¿es correcto? Sí, en la UNAM. Pero ¿en qué momento te dedicas al desarrollo humano? Pues siempre me llamaba la atención de que, por ejemplo, cuando discutía con mi esposa, era el ping pong. Yo te la aviento y tú me la avientas. Y ahora ¿y por qué hiciste? Ah, es que tú me hiciste. Y entonces eso siempre me llamó la atención, despertó. ¿Por qué? ¿Por qué los seres humanos somos así? Y dije, bueno, soy administrador, aquí no tiene cabida esto. Y entonces decido estudiar, estudiar programación neurolingüística. Esa es mi pasión. Obtengo la certificación y empiezo a dar terapia. Y posteriormente me llama tanto la atención el comportamiento humano que estudio la maestría en psicología gestal como terapeuta. Y a partir de ahí, pues tengo ya 22 años dando terapias. Ahorita, pues la mayoría son en línea. Y me sigue llamando la atención lo que es la mentalidad humana. Y llego a una conclusión: los seres humanos somos débiles, somos muy débiles al manejar esto. Y eso hace que yo una la docencia con los jóvenes, porque lo que yo hago en las clases, aparte de darles la temática que está muy relacionada con la psicología, tú lo sabes, Liliana, de proyecto de vida, sin que ellos se den cuenta, yo manejo tras bambalinas terapia grupal con ellos en cada sesión. Y entonces ayudarlos a que reflexionen, a que sean mejores personas. Me dicen, ¿por qué nos da esto la universidad? Porque la universidad no te puede exigir una calidad académica si primero no estás bien contigo, con tu familia y con los que te rodean. Y entonces eso a mí me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta hablar con ellos. Mario, a propósito de la universidad, de tus alumnos, a mí me gustaría preguntarte o enlazar una pregunta con parte de la historia de tu vida. Tú viviste la pérdida en 2 ocasiones, primero con tu padre y en segundo lugar, pues bueno, la Con mi mamá con tu y con mi mamá nana. Y con tu nana. y con tu nana, y también Uh-huh. con unas propiedades porque vivías económicamente bien. Y Sí. todo eso pues también es una pérdida, no es tan importante como lo humano, pero también habla de la subsistencia y del miedo que provoca pues en un niño, en un adolescente, sí. Todo eso. ¿Cómo podrías encajar esa experiencia, que seguro que habrás reflexionado, que lo habrás transformado, con la adolescencia, con tus alumnos actuales en la universidad y en relación a la pandemia? Es decir, la pérdida, porque hay alumnos que han perdido familiares y algunos varios. Yo he conocido algunos que han perdido a varios.
¿de qué manera se les puede ayudar? ¿Cuál es el principal problema que ves entre los alumnos dentro de esta pandemia? ¿Cómo lo enfocas tú desde tu perspectiva terapéutica? Esa es una pregunta muy amplia. Bueno, para empezar, hoy estuve hablando con una paciente con la que hizo cita conmigo. Fue una afectación del sentido de vida de los jóvenes tremenda, tremenda. El estilo de vida que tenían de vivir su juventud, de salir a pasear con su familia, irse de vacaciones, ir a un antro, ir a tomarse una cerveza, a un restaurante, ver a la pareja, ver a sus amigos, ¡pum! De la noche a la mañana se acabó. Y entonces eso ha provocado en los jóvenes cuestiones como mucha ansiedad, trastornos de ansiedad, depresión, tristeza, enojo, están muy enojados. Y lo que hago es recordar momentos de mi adolescencia y de mi etapa adulta temprana, en donde yo me sentía así. Y como les he dicho, yo estoy aquí para compartir con ustedes los errores que yo cometí en el pasado, que no quiero que ustedes los cometan. Y eso, pues lo uní con todo lo que viví con la docencia. Y creo que pues me doy cuenta, ¿no? Por su lenguaje verbal y corporal de los jóvenes, sí me aceptan, me validan y me respetan en lo que hago con ellos. Y yo creo, Mario, que una de las cosas que son muy importantes es ese contrato psicológico que tú tienes con los jóvenes, en el sentido de que saben ellos muy bien que confían en ti, porque a veces los jóvenes no saben, están en la misma casa y no tienen la confianza de poder expresar cómo se sienten. Y en estas clases de proyecto de vida que da justamente la universidad, da ese espacio a los jóvenes. Y no es fácil, lo hemos platicado, pero lo que sí es fácil y es lo mejor es justamente lo que tú dices, abrir tú el corazón como docente, como también parte de un proceso que tú viviste, compartirlo con los chicos, que vean un espejo entre ellos y generar verdaderamente lo que vendría siendo una cofradía y una unión de los chicos, ¿no? Híjole, mal haría si dijera que ya la domino. No, Todavía sigo gestionando errores, todavía me equivoco, todavía, como decía un amigo mío, riego el moco en el atole a la hora de dar mis clases. Pero a ver, hay una cuestión, y eso es mi manera de decir, creo que es mi principal valor, ser honesto. Sí. Ser honesto con los muchachos. Sí. Cosas buenas, cosas malas, ser honesto. Quiero que sea un espacio de reconocimiento de Mario, de tu pasión, de que siempre muestras a los chicos una reflexión profunda en dos temas que creo que son muy importantes y que nos pueden servir a todos. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué te da sentido a tu vida? ¿Cuáles son los valores que encaminan todo aquello que es valioso para ti? Además, Sí. Antes de comenzar a grabar, me ha dicho que cuando quiera nos sentamos para enseñarme todos los tacos mexicanos, que yo los necesito porque muchas veces escucho comentarios que no me enteran. No eran tacos, eran albures mexicanos. Más suave. Más fuerte, ¿verdad, Mario? Más fuerte. Lo que pasa es que siempre fui muy alburero. A mí me encantan los albures. Se está riendo, ¿eh? Sí, nada más tengo una condicionante, con las mujeres nunca. No. Pero con los hombres sí soy muy alburero, y en ciertos grupos sociales también soy bien peladote. Sí, ahí en la universidad es toda seriedad, pero bueno, en las reuniones sí, das algunas bromas, pero sí, albures no. Con nosotros, sí, en las comidas sí. Es súper alegre, es súper entretenido, eres una persona que, independientemente de la inteligencia que tú tienes y de la parte intelectual, porque saben mucho, podríamos hablar horas, tienes un gran corazón. Muchísimas gracias, Lidia. Mario.
podríamos pasar Gracias. mucho tiempo. Yo creo que se quedaron muchas cosas Yo por ahí. estaría aquí, se me quedan muchas preguntas que había anotado después de la charla que hemos tenido, un par de charlas que hemos tenido Liliana y yo, pues para conocerte porque no nos conocíamos hasta ahora. Y bueno, pues ahora la entrevista. La entrevista técnica. Sí, la entrevista ya más especializada. Tenemos con nosotros un coach que también es sumamente inteligente, que es una persona muy derecha, porque es norteño, aunque van a ver que no tiene el tono norteño, pero sin embargo tiene un matiz importante en ese sentido. Entonces, bienvenido, Héctor Osorio. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, noches, Héctor. Chema, un gusto, Lili, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, ya le explicarás a Chema cómo somos los norteños, ¿no? Sí. Entonces me estás llevando a pensar que los veracruzanos son los andaluces de España y los norteños son un poquito los vascos. Puede ser. Tal cual. La abuela, tal cual. Okay. Sí, tal cual. La abuela era castellana, pero sí, como lo dices tú, es correcto. Los veracruzanos, los chapanecos, los tabasqueños son los andaluces. Aparte, no les entiendes. Cuando hablan entre ellos, no hay modo. Tal cual, exactamente. Igual que los andaluces, que dices, coño, ¿qué carajo me están diciendo? Pero bueno, muy bien. Lo tienes clarísimo, Chema. Ay, pues encantados. Pues yo creo que las personas que nos están escuchando, podríamos empezar a lo mejor con una pregunta básica, ¿no? ¿Qué es la inteligencia emocional? Muchos crecimos, se nos enseñaba que, y sobre todo a los hombres, que teníamos que alejarnos de las emociones, que no teníamos que ser emocionales, que no nos teníamos que dejar dominar por las emociones. Las mujeres las tenían un poquito más fácil, como que era normal, ¿no? Pero los hombres no. Pero hoy sabemos realmente que la capacidad de captar emociones y de gestionarlas es un sentido extra. ¿Por qué? Porque las emociones, hay 5 emociones básicas que desarrollamos como estrategia evolutiva. El miedo, el asco, en fin, son situaciones que desarrollamos. ¿Por qué tenemos asco? El asco lo desarrollamos porque durante varios cientos de miles de años fuimos carroñeros. Entonces, nos comíamos cosas que nos podían matar. Es cierto, esto es biología. Entonces, desarrollamos eso. El miedo, ¿por qué lo desarrollamos? Pues porque lo teníamos que defender. El ser humano es una de las especies más inhábiles que hay en la naturaleza. El niño nace y si no lo atiende, se muere. Un venado nace y camina. Nos tuvimos que desarrollar el miedo como estrategia de defensa, de protección, ¿sí? Entonces, hoy sabemos que la capacidad de captar emociones, lejos de ser algo de lo que nos tenemos que quitar, es algo a lo que tenemos que atender. Las emociones es la manera que tiene la psique de percibir el mundo. Cuando yo siento tristeza, mi psique me está avisando que estoy ante una situación que no me es cómoda, que no me gusta. Cuando yo siento miedo, inmediatamente mi psique me dice, escóndete, tírate al suelo, corre, y si ya no te queda otra, pues tienes que desarrollar la ira porque te vas a tener que defender. Entonces, hoy sabemos que las emociones es la manera que tiene la psique de comunicarse con el mundo, de percibir el mundo. Entonces, lejos de negarlas, tenemos que entenderlas y a partir de entender nuestras emociones, desarrollar esto que es la inteligencia emocional, que es la capacidad de gestionar las emociones. Fíjate que ahorita, mientras estabas platicando eso, pensé y dije, ¿por qué en la actualidad se usa muchísimo y hay muchas técnicas enfocadas a que vive una vida fluida, todo es perfecto, todo está bien, sé positivo? ¿Realmente funciona de esa manera? O sea, el tratar de decir todo está bien y simplemente con 2 o 3 palabras tu vida cambia. No, eso es un error, porque lo que estás haciendo es negar lo que se está pasando. O sea, el declarar que estoy bien no significa que estoy bien. O sea, el declararlo no implica nada, no es más que una declaración, pero por dentro puedes traer una tormenta. Entonces,
No, hay que atenderlo. Si estás triste, si estás enojado, si eres iracundo, si eres... Y bueno, ahí entraríamos en entender qué es el carácter, qué es el temperamento, etcétera, ¿no? Porque el temperamento es con lo que naces. Al temperamento no hay nada que hacer. Pero el carácter sí lo forjas. Y a la medida que forjas tu carácter utilizando las herramientas de la inteligencia emocional, te vuelves una persona que es capaz de enfrentar el mundo de una manera creativa y positiva. Este tema de simplemente fluir porque fluyo no va a ningún lado. Y es que pareciera que el individuo en esta sociedad es castigado cuando dice que está mal. Tú ves en el Facebook, en todas las redes sociales, es como una competencia, quién es el que está mejor. O sea, es una competencia, quién es más feliz con su familia, quién es más feliz con su pareja, quién es más feliz siendo la mejor madre o la mejor amiga. Y entonces pareciera que se ve mal el que, si te preguntan cómo estás y digas, estoy triste o estoy mal. ¿Qué piensas de eso? Pues mira, si caes en ese juego, te estás negando a ti mismo. Porque nadie es feliz todos los días. Nadie. A veces simplemente amaneces mal. A veces es porque estás atravesando situaciones difíciles. Entonces, porque además hay que tener mucho cuidado con lo que dices, porque el subconsciente no distingue. Si tú al subconsciente le dices estoy mal, el subconsciente lo registra como que estás mal. Si tú al subconsciente le dices estoy bien y estás mal, estás entrando en un conflicto al no reconocer tu real estado. ¿Cómo vas a crecer si no sabes que tienes algo que resolver? Exacto. Entonces, Pero pareciera que es como echar la basura bajo la alfombra. No la ves, pero ahí está. A mí se me ocurre, Héctor, preguntarte, porque tú eres coach, creo, ¿qué le falta y qué le sobra al coach, al coaching? Mira, lo que le falta es reconocer su ámbito de trabajo. Hoy por hoy hay un problema muy serio que no debería de existir entre la psicología y el coaching. Son cosas totalmente distintas. No debería ni siquiera de haber conflicto. El coach debe entender, o sea, el coaching ¿de dónde nace? Del deporte. El coaching nace ahí. ¿Por qué? Porque es alguien que quiere lograr una meta y entonces su coach le ayuda a conseguir esa meta. Eso es un coach. El psicólogo es un especialista en comportamiento humano. Son cosas distintas totalmente. A mí me llega en terapia gente que le digo, no es conmigo, vete con un psicólogo. ¿Por qué? Es que no es que yo no pueda hacer por ti, pero no es mi ámbito. Y ahí hay que estar en un estado de honestidad, como decía Mario. Hay que ser honesto, ¿sí? Entonces, lo que no es que le falte o le sobre, es que la psicología ve de aquí a aquí y el coaching ve de aquí a aquí. Entonces, se deben sumar, deben hacer sinergia. Ok, supongo que habrás oído hablar, Héctor, del coaching ontológico. Sí. Es un territorio entre el coach, Híbrido. la trascendencia. ¿Qué opinas de ello? Mira, el coaching ontológico a mí me gusta mucho. No es mi área de expertise, pero me gusta mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el coaching ontológico te ayuda a entender perfectamente cómo son las cosas. El ontológico te dice, el mapa no es el paisaje. O sea, lo que tú estás viendo es una representación que hace tu mente de las cosas, pero no son las cosas. ¿Y qué está haciendo tu mente? Está filtrando a través de tus vivencias, de tu educación, Ahorita que empezábamos a hablar y que me decías, oye, ¿y los veracruzanos serán los andaluces? Bueno, pues yo conozco Andalucía. Entonces yo sé interpretar lo que me estás diciendo, ¿sí? Pero no todo el mundo lo sabe. No todo el mundo lo sabe. Entonces yo interpreto en función, ahora me preguntas de Serbia, pues te voy a decir, coño, de Serbia no sé, sí, sé dónde está, pero no tengo ningún amigo serbio, no sé ni cómo sean los serbios, ¿verdad? Pero el tema es que tú juzgas la vida, tú interpretas a través de tu historia personal, a través de tus capacidades cognitivas,
y de todas tus creencias potenciadoras o limitantes. Entonces, es como traer unos anteojos. Entonces, el ontológico te dice, hay que quitarse esos anteojos. Nunca vamos a ver la vida como realmente es, pero sí podemos acercarnos mucho si nosotros desarrollamos esas capacidades que la inteligencia emocional te ayuda a desarrollar. No es la panacea, pero es muy importante desarrollar esas habilidades que te da la inteligencia emocional. Pues al hilo de lo que estamos hablando, Héctor, ¿qué valor te merece la espiritualidad? No religiosidad, o si tú la identificas. Bueno, a ver, mira, bueno, son cosas diferentes. La religiosidad es cómo te relacionas con la iglesia a la que perteneces. Ok, Y la espiritualidad no necesitas a ninguna iglesia, es algo que tú desarrollas en tu interior y que también te permite expresarte y relacionarte con el otro desde un nivel superior, desde un nivel de conciencia superior, donde eres más empático, donde entiendes mucho más las capacidades, las carencias del ser humano en su parte, no quiero redundar en su parte espiritual, porque estoy definiendo las cosas, repitiendo el término, pero bueno, es esa parte profunda que va más allá de la razón y que te permite relacionarte con la gente de una manera más íntima, más cercana. Eso es espiritualidad y además te relacionas con aquello en donde tú te puedes trascender. La religiosidad es seguir el rito, el mito, en fin. exacto. Sí, te iba a preguntar algo que justamente comentaste ahorita, ¿no? Te iba a preguntar, oye, te conectas con otro, pero lo acabas de decir. Yo conozco tu trayectoria justamente porque en algunas ocasiones logré estar en alguna conferencia que diste al inicio de la pandemia, conferencias que hablabas, y me llamaba mucho la atención, y que a mí me sirvió en lo personal, que muchas veces das conferencias relacionadas con la pareja o las parejas tóxicas. ¿Por qué te llama la atención ese tema? Mira, no es que me llame la atención. Lo que pasa es que hay mucha gente que lo necesita. Al final del día, como coach, como conferencista, pues tengo que compartir con el mundo aquello que necesita. Muy poca gente lo sabe, les voy a contestar ahorita. Mi primer carrera, yo estudié física y tengo una especialidad en gravitación y astrofísica. No voy a encontrar a alguien a quien le interese eso. Sí, porque también te quería preguntar. Buscaste lo práctico, hay que ser prácticos. Sí, tengo 10 amigos con los que puedo hablar de astrofísica me hubieras y invitado nada. a una conferencia de esas, no hubiera Entonces, si yo digo voy a dar una conferencia de materia oscura, pues no irá nadie. Pero si voy a dar una conferencia de parejas tóxicas, coño, vamos a llenar el auditorio. ¿Por qué? No es tanto que, digo, me gusta el tema porque al final del día tocas a la gente y le ayudas a superar todas esas cosas que le están afectando en su vida. No es tanto que me guste a mí, que sí me gusta, sino más bien es la necesidad que yo veo de la gente. Exactamente, en el entorno, ¿no? Va más por ahí, ¿sí? No es tanto el gusto, sino el gusto de ayudar, el gusto de abrir conciencias. Oye, ¿y en qué momento pasas de una carrera científica? Si te das cuenta, no sé si es de formación profesional, Liliana siempre va al punto de inflexión de la vida de una persona. A ver, ¿en qué momento usted era científico y de repente ahora está bueno, en la parte nunca lo he dejado de ser, nunca lo he dejado de ser. Lo que pasa es que primero estudié física, tengo una especialidad en gravitación y astrofísica. No quiero que se vea como que estoy presumiendo nada. No, queremos que compartan. Después estudio ingeniería industrial. Tengo una maestría en ingeniería financiera. Y en un momento me di cuenta que era un animal como persona. Entonces, pues sí. Entonces yo era director de operaciones de una empresa, tenía 500 gentes a mi cargo, 2 plantas, 12 gerencias, y ahí se usaba mucho el lenguaje veracruzano de nuestro amigo Mario para que las cosas pasaran, ¿no? Luego te lo van a enseñar. Pero dije, no, a ver, como director, yo lo único que hacía era coachear a todo el mundo, porque yo no hacía nada. Pero lo hacía como,
pues como se me ocurría, ¿no? Entonces, cuando decido que me hacen falta ciertas competencias, y es cuando decido estudiar en Canadá, sí, coaching de vida, coaching ontológico, en fin, todas estas cosas, y de ahí empiezo a alimentarme porque me apasionó, y resulta que no soy tan malo, ¿verdad? Creo yo. Entonces, es una parte que a mí me equilibró como persona, y que me di cuenta que hay un hambre y una necesidad en el mundo de desarrollar estas habilidades. Sí, Primero entender las cosas y luego desarrollar estas habilidades. Y como no dejo de ser muy técnico, pues estructuro muy bien las cosas. claro. Porque pues así funciona la cabeza, no es que sea una maravilla, sino pues así funciona la cabeza. Entonces lo estructuro muy bien y eso a la gente le acomoda. Claro. Porque digo, a ver, hacemos una evaluación, luego te hablo de la cosa, te evaluamos y luego vemos qué hacemos, Sí, ¿no? aplica lo que vendría siendo el método científico y todo lo que has estudiado desde el... Así es. Entonces, yo lo hice por equilibrarme a mí, pero luego viene esta necesidad de compartirte y resulta que no, que creo que no soy tan malo, me invitan a la televisión, me invitan al radio, me invitan, la gente a la que le doy terapia, pues parece que le ayuda un poco, entonces, pues yo feliz. Perdona que te interrumpa, Héctor, pero de alguna manera ese desarrollo de la inteligencia emocional te lleva a usar o te propone que uses la razón dentro de ese equilibrio. O sea, como que vamos a sentar, vamos a poner los pies en el suelo y vamos a pensar que esto no es que me haya abandonado mi pareja, sino que simplemente Algo o pasó. internet se ha ido o la batería se ha agotado o vete a saber, ¿no? Entonces, Exacto. ese equilibrio que tú proponías, ese equilibrio entre emoción y intelecto es fundamental. Es correcto. Sí, porque la emoción lo único que te avisa es que lo que está pasando te gusta, no te gusta, o no te interesa, o te lastima, nada más. Pero tú no vas a tomar una decisión desde ahí. Ah, muy bien. Héctor, qué importante sería introducir la inteligencia emocional y otras inteligencias que estoy seguro que conoces, porque no solamente está la parte intelectual y la emocional. Qué importante sería introducirlo en la enseñanza primaria, en la prepa, en la universidad, ¿verdad? Hombre, este sería otro mundo. Sí. Fíjate que Tal afortunadamente cual. en la universidad donde trabajamos Mario y yo, sí, uno de los temas de proyecto de vida en Mondragón, México, da justamente inteligencia emocional, ¿verdad, Mario? Sí, es que este sería otro mundo. Te digo, porque hemos crecido negando las emociones como si fueran algo malo. Es es una manera de percibir el mundo, ¿sí? Es algo que tenemos que aprovechar porque además lo desarrollamos. ¿Y por qué en la actualidad yo he notado mucho que los padres tratan de que sus hijos no sufran o que no sientan miedo o que no sientan tristeza? Pareciera como que es una carrera de que siempre sean felices. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque creen que eliminando eso, simplemente declarando, lo único que están haciendo es que se les está quedando por dentro, se les está constipando. No quiere decir que vas a ir por el mundo llorando y riendo y no, tampoco se trata de eso. Pero sí tienes que atender a ese sentido extra, es un sentido extra. Claro. Las emociones son un sentido extra al que hay que, así como la vista y el olfato y el tacto, es un sentido que te ayuda a percibir lo que te pasa dentro y cómo percibes. Normalmente hay cosas que no nos importa. Si yo te veo a ti, Lili, pues me va a dar gusto. Es una emoción linda, ¿sí? Que me dice que tú eres una persona, que me eres empática, ¿sí? Entonces, eso me ayuda a fortalecer nuestra relación. Okay. Como también te ayuda cuando tú ves una persona que está actuando mal, tu emoción te dice, aléjate de aquí, esto no está bien, ¿sí? Entonces, es un sentido de percepción, las emociones, Sí, y hay que atenderlas, no actuar desde la emoción, eso sí no. claro. Entonces, quiere decir que la inteligencia emocional es reconocer las emociones, actuar en consecuencia,
tomando en cuenta la racionalidad. Sí, pero yo añadiría Saber qué otro- hacer con ellas, Perdón, gestionarlas. director. gestionar las emociones. Y Esa es la gestionar las inteligencia. Claro, consecuencias. ahí va. Gestionarlas a tu favor Ok. y a favor de tu entorno. Claro, y además también hay otro aspecto importante que es hacerlas conscientes, reconocerlas para también modificarlas, porque si estamos atrapados por una obsesión, una ansiedad, unos miedos terribles por algo, también es importante primero reconocerlas para cambiar el rumbo de esas emociones y transformarlas. En pocas palabras, educarnos en una emocionalidad positiva también es necesario, porque si en ningún momento dado introducimos algo positivo en la mente, ¿cuándo va a aflorar? Claro. ¿Cuándo vamos a usarlo como herramienta? Pues ya sabemos, como hay personas que se deprimen rápidamente, que se frustran con mucha facilidad y sin embargo no tienen recursos frente a otras para salir airosos porque no tienen entusiasmo, no tienen motivación, no han sabido gestionar esas emociones en un sentido positivo, no solo reconociéndolas, sino derivándolas hacia un territorio, vamos a llamarle dentro de lo positivo. Que le No des- significa que vayamos por la vida debajo de una tormenta cantando, o sí, o sí. O puede ser que sí. Y como dice Héctor Morín, seamos ciudadanos de la tierra, Exacto. Claro. Exacto. de la patria tierra. Exacto. ¿Sí? Lo demás es invento humano. Sí. Pero no, muy bien, muy bien, Muchas muy gracias. bien.